Así que vamos a abrir la palabra del Señor, hermano, en Romanos 1, nada más vamos a ver el verso 18. La semana pasada, dos domingos estuvimos en lo que es verso 16 y 17. Hoy, hermano, vamos a ver el verso 18 porque este verso, hermano, es algo que nos ayudaría mucho. Amén. Ya lo tienen, Romanos 1, verso 18. Amén. Amén. Con reverencia al Señor nos ponemos sobre nuestros pies, hermano, para que pues podamos agradecer y pedir a Dios sabiduría, porque este es un verso que menos predicado. Amén. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Todos juntos. ¿Ya lo tienen? Amén. Oh. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pedimos a Dios, hermano, oración para que Dios toque nuestro corazón y entender lo que acabamos de leer. Amén, Padre, te damos gracias. Señor, como predicador, como pastor, te pido perdón si yo he retenido la palabra de verdad, porque la palabra de verdad nos hace libre. Yo te ruego, Padre, que me perdones si hay algún verso que lo he exaltado, que no lo he hecho una prédica, una enseñanza. Eso es retener la verdad, Señor. Yo sé, Padre, que tu ira se revela desde el cielo. Pero también ayúdame, Señor, con mis acciones injustas. Y ayúdame, Señor, cuando no te sirvo por amor. Mi adoración es falsa. Mi convicción, Señor, si no es verdadera, Señor, ayúdame con tu Santo Espíritu para que seas tú, Señor, manifestados a todos aquellos que necesitan del Evangelio. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todas estas cosas. Impiedad. Eso lo vamos a ver. La injusticia. Muchos de nosotros hoy en esta semana estamos, algunos, yo pues no tanto. Hay algunos el día martes que yo llegué al trabajo y mi jefe me dice, tan contento de decir, hoy sí ganamos, porque va a venir mucho trabajo. Porque ganó el personaje que ganó de la presidencia. Y hay algunos que están tristes, diciendo, qué injusto es. Qué injusto este hombre tiene tantos delitos y es injusto que va a gobernar esta gran nación. Veamos rápidamente la injusticia. Ahora también los que nosotros predicamos, los que enseñamos, cuando retenemos algo de la verdad de Dios también es injusticia. Y eso, hermano, es castigado por Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, esas tres palabras, que como Dios, hermano, revela. Porque empieza el apóstol Pablo diciendo, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde, hermano? Desde su trono. Él está en su trono, hermano, Él está en el cielo. Él ya vino por medio de Jesucristo aquí en este mundo, pero Jesús se regresó a la diestra del Padre, pero la ira de Dios, su furor, su enojo, hermano, se revela desde el cielo contra todo lo que vamos a ver hoy. La idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos de la naturaleza humana. Nosotros tenemos nuestra forma de pensar, ¿verdad? Cuando ganamos un caso decimos que sí fue justo el caso, pero cuando perdemos decimos que es injusto. Y así es la naturaleza de nosotros, nuestra forma de pensar es tan injusto. ¿Por qué los buenos se van y los malos se quedan?
Porque va en contra de la justicia en nosotros. ¿Usted sabe por qué los malos se quedan y los buenos se van? Porque los malos todavía Dios les da la oportunidad para que se arrepientan. A cambio los buenos, porque ya se arrepintieron y se fueron, y Dios los llevó. Ve que va en contra del pensamiento humano lo que Dios es, porque es un Dios grande. Gran parte del evangelismo contemporáneo, de los evangélicos hoy en día, solamente hablan de todo esto. Yo también he hablado, pero muchos no hablan de la ira, muchos no hablan del pecado, muchos no hablan de que todo es bendición. Y muchos de los evangelismos contemporáneos hablan solamente de la vida abundante en Cristo, el gozo, las bendiciones de salvación, la paz con Dios, y trae la fe en Cristo Jesús. Eso no estoy diciendo que están pecando, pero no se habla de este pasaje cuando dice la ira se revela desde el cielo. Una persona no puede, esto es maravilloso, hermano, yo quiero que usted capte. Una persona que no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de la exigencia perfecta de la ley de Dios. No podemos apreciar, muchos no aprecian su salvación. Yo soy salvo, pero no voy a la iglesia, eso no apreciar su salvación. Si usted da cuenta, pasa más nosotros con los hijos. Cuando nosotros no ganamos en el sudor de la frente las cosas que tenemos, no lo valoramos. ¿No es cierto? Si papá te dejó una casa bien bonita, pero es que la que yo quiero más bonito lo vendo. Si lo vendes tan barato porque no te costó absolutamente nada. Así hacemos con lo que es la gracia de Dios o la salvación. No, como no me costó, Jesús es el que pagó, lo que me cuesta de vivir en libertad, pero en libertinaje. ¿Por qué? Porque no me costó. Pero yo cuando veo el costo, y creo que todos hemos pasado en eso, hermano, nunca valoramos cuando nuestros padres dijeron que esta te va a ir mal, pero hasta que cuando estamos nosotros ahí decimos, ah, sí, qué tan costoso. Porque no valoramos. Y muchos de nosotros, como no valoramos la gracia porque no conozcamos, pero cuando yo conozco el precio que Jesús pagó por mi pecado, ahora sí yo tengo que apreciar la gracia de Dios. Una persona no aprecia el amor de Dios si no sepa algo acerca de la ira de Dios. Hermano, Dios nos amó tanto. Amén. ¿Por qué nos amó tanto? Porque entregó a Jesús para pagar nuestro pecado. Creo que todos hemos leído cuando el Señor está clavado en la cruz, está agonizando. Y la Biblia nos registra que en ese que está él agonizando, se oscureció no nada más donde Jesús estaba. El mundo entero se llenó de tinieblas. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es el precio de nuestro pecado. Cuando Jesús estaba rodeando Getsemaní, la Biblia nos registra que el sudor que caía era gota de sangre por el precio que Él empezó a pagar por nuestro pecado. Pero como nosotros no entendemos eso, no valoramos el amor de Dios con nosotros. ¿Sabe usted? Como usted no ha ganado tu vida, por eso a veces mucho nos vale que lo que hicimos nosotros con nuestra vida. Esta es mi vida y hago lo que quiero ver. ¿Por qué? Porque nunca has ganado tu vida. Porque Dios nos dio la vida, ¿no es cierto? ¿No? A veces no valoramos nuestra salud. No, pues a lo que viene es que es rico esto, pero sin darnos cuenta que nos está haciendo daño de nuestra salud. ¿Por qué? Porque nosotros no compramos nuestra salud, por eso a veces no valoramos. Pero el día que cuando te vas con un médico te va a decir, mira, si tú quieres valorar tu salud, si no quieres estar enfermo, tienes que cuidarte de esto. Entonces ya aprendemos que hay un precio que pagar para nuestra salud. Una persona no puede apreciar el perdón de Dios. Esto es muy importante, hermano. Una persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se haya entrado de la consecuencia, hasta que se haya entrado de la consecuencia eterna de los pecadores que aún requieren ser castigados y necesitan ser perdonados. Yo no aprecio el perdón cuando no sepa yo que sin el perdón tengo un gran castigo, que es el infierno.
Ahora hagamos la pregunta. ¿Usted aprecia el perdón de Dios? Ahora te lo voy a decir cómo nosotros debemos de apreciar. Yo tengo que apreciar a Cristo porque Él es el que perdonó mis pecados. Amén. Yo tengo que amar a Cristo, hermano, porque es la única persona que pagó mi delito. Yo tengo que amar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es la única que me ayuda a vivir en esta vida. Yo tengo que amar a Jesús porque es el único que sí entienda cuando estoy en situaciones muy críticas de la vida. Dios aborrece, hermano, con perfección en la misma medida que ama con perfección. Amén. Dios aborrece el pecado con perfección, y así como ama con perfección. Amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Amén. Así es Dios del mundo. Dios no cambia. Nosotros sí, ¿verdad? Nosotros tenemos un sentimiento cambiante. No sé si usted ha visto a personas que en la mera mañana están pero bien contentos, hermano. Es un pan de Dios. Pero después de algunas horas, como 2, 3 horas, se vuelven tan amargos como el limón. ¿Ve? Porque nuestra forma de pensar cambia rápidamente. A cambio Dios, Él es perfecto en su justicia, pero Él es también perfecto en el odiar el pecado. Mira cómo dice este salmo, si lo leemos. Esto es muy importante, hermano. Envió sobre ellos, ¿qué, hermano? El ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su, ¿qué, hermano? Furor. Así es Dios. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito de Egipto, la primicia de su fuerza y en las tiendas de campo. Hermano, Dios, Pablo nos está diciendo que se revela su ira desde el cielo. Y esa ira, hermano de Dios, es un ardor, es un enojo. ¿Sabe cómo Dios se indigna de nosotros? Mira lo que les voy a decir, hermano. No sé cuántos de ustedes se han indignado. Usted dice, me agarré la sorpresa, me indignó la forma que esta persona está viviendo, si sabe que esto está mal. Así hace Dios con nosotros desde su trono. Cuando nosotros nos desobedecemos la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Porque Dios no necesita de nosotros. Lo que hace Dios es que me da tanta pena porque tú vas a pagar tus propias consecuencias. Los padres de familia así hacen con sus hijos también. Me indignó tu decisión, pero yo no te puedo ayudar cuando lleguen las consecuencias. Así dicen los padres a sus hijos, ¿no es cierto? Así hace Dios con nosotros. La revelación suprema de la ira de Dios fue a la que se derramó sobre quién, hermano. Sobre su propio hijo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que les digo? Está registrada en la palabra de Dios. Dice la palabra de que el Señor, agonizando, Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí fue todo el peso de la ira de Dios sobre Jesús, hermano. Por eso nosotros somos salvos por la gracia, por ese perdón, por esa cruz, hermano. ¿Por qué nosotros apreciamos la cruz del Señor? Porque solo por medio de esa cruz usted y yo tenemos salvación y tenemos vida eterna. El día que nos vayamos nosotros de este mundo, nosotros nos vamos con Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y ese hermano derramó su furor, su ira sobre su hijo en la cruz del Calvario, cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo y soportó la fuerza plena de la furia divina como castigo de ellos. Hermano, solo Jesús soportó ese castigo divino para que usted y yo no nos vamos a ir a ese castigo. Dios detesta, hermano, de verdad, Dios detesta el pecado tan profundamente que exige el castigo completo por el tal punto, hermano, que estuvo dispuesto a permitir que su hijo, el que no tiene pecado, el que es 3 veces santo, Dios lo permitió
para que él se fue a la condenación en vez de que usted y yo nos vamos a la condenación. ¿No tan lindo es, hermano? ¿A quién fue la ira de Dios? A su Hijo. Todo esto, mis amados hermanos, damos cuenta que hay un mediador entre el hombre y la humanidad, que es Cristo Jesús. Dios hizo al mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas. Ahora, ¿por qué le traigo esto? Porque se revela su vida. Aquí, si usted da cuenta, hermano, usted va a la calle, la inmoralidad de este mundo está a la vuelta de la esquina. Usted nada más se voltea, la inmoralidad está total, ya no hay moral. Nosotros los de Guatemala siempre decimos buenos días, buenas tardes. Cuando uno termina de comer, uno dice gracias. Preguntémonos un día si existe eso de los paisanos que ya están aquí. Para nada. Esa es una ley. Ahora nosotros ya somos tan inmorales de la ley de Dios. Antes se comían en familia, ahora cada uno come por su lado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no nos podemos aquí? ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No se agrada. Dios revela su Hijo a través de su intervención directa y personal. Ahora también la ira de Dios, hermano, es personal conmigo. Te voy a poner un ejemplo tan fácil. Yo soy pastor, ¿verdad? Yo les predico a ustedes. Pero yo puedo tener doble vida. ¿No es cierto? ¿Quién sabe usted de lo que yo paso en mi casa? Nadie. Usted me conoce aquí, pero yo puedo vivir una vida ahí en mi casa. ¿Usted cree que la ira de Dios no se revela contra mí? Claro que sí, porque es personal, es entre Dios y yo. Y eso es lo que sucede cada uno de nosotros, hermano. Usted puede no venir a la iglesia, muchas veces, no sé si ustedes han visto, hermano, que hay un grupo de personas, pero vienen a la iglesia, pero nada más ven que llega un hermano, rápidamente cambian de conversación porque están conversando algo indebido, ¿no es cierto? Y uno hasta se sorprende. Y hermanos hasta dan color, nada más se quedan platicando, puso que nadie que hacer, y digo, ¿por qué paran su plática? Yo no soy Dios, al final de cuentas Dios escuchó lo que usted platicaba y yo soy humano, pero también como usted. Por eso la ira de Dios, hermanos, se ejecuta con exactitud de conformidad con su voluntad divina. Dios no es como nosotros. ¿Cuántos? Tal vez más de alguno tuvo un padre bien estricto, con cualquier cosa, bien estricto, pero a la vez bien abusivo. Porque por cualquier cosa, ¿verdad? A cambio, Dios, hermano, no es por cualquier pecadillo o pecado grave que nosotros hacemos. Él es grande en misericordia, pero lento en la ira. Cuando Dios se enoja, ten cuidado. De verdad, ten cuidado, porque yo te lo digo por experiencia, hermano. Llegué un día hace que en 2005, 2006, me rebelé con Dios. Yo no quiero ir a la iglesia, a mí no me importa lo que digan los demás. Pero cuando Dios me trajo más fe. Porque así es Dios, al que Dios toma por hijo, dice la palabra, lo azota, lo castiga y lo disciplina. La disciplina humana no es igual que la disciplina de Dios, hermano. ¿Amén? Dios se revela su ira contra toda impiedad, llegamos a eso, hermano. ¿Qué es la palabra impiedad? Impiedad se refiere a una falta de reverencia y la devoción y adoración debido a un Dios verdadero. Muchos de nosotros somos irreverentes. Muchos de nosotros, hermanos, no tenemos reverencia a Dios. Yo siempre digo, hermano, para mí entrar aquí en este lugar se llama lugar santísimo para Dios. A veces nosotros decimos, oh, ¿qué plataforma? Qué bonita la plataforma. No, hermano, no se trata de que aquí es el lugar santísimo. Allí donde ustedes están es el lugar santo. Allí afuera donde usted parquea su carro, ¿cómo nos dijo el Salmo 100? Es el atrio, es santificado por Dios. Y a veces aquí entramos como nosotros querramos. ¿Sabe qué es una irreverencia eso? Te tomo de nuevamente la costumbre, no todos somos profesionales de diferentes nacionalidades, pero la costumbre de nosotros, los guatemaltecos, si tú vas a no tener reverencia a un anciano, y si tus papás son estrictos, hermano, te va a ir de feria.
¿Por qué? Porque es una persona. Ahora nosotros, los hijos de Dios, ¿por qué no reverenciamos a Dios? ¿Por qué no tenemos una adoración a Dios verdadero, hermano, a un Dios verdadero? Y ¿sabe qué es la adoración? No es alabanza. La adoración es un respeto a diario con Dios. Por eso Dios revela su ira, hermano. Una adoración falsa, Dios revela su ira. ¿Cuándo de nosotros hemos visto adoración falsa? No, yo amo a Dios, hermano, sí. De verdad yo sí amo a Dios. Pero cuando tú ves la vida de esa persona, una vida desordenada, es una adoración falsa. Amén. Y mira lo que dice Judas acerca de eso, hermano. De esto también profetizó Enoc, después de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos, diciendo: descienda de millares para hacer juicio contra todo y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho. ¿Qué han hecho, hermano? Impíamente. Y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Y el 16 dice: estos son, ¿qué, hermano? Murmuradores. ¿Qué más, hermano? Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla, ¿qué, hermano? Cosas infladas, adulado a las personas. ¿Para qué, hermano? ¿Cuántos de nosotros los pastores, hermano, más nos gusta sacar la lana a las ovejas? Y las ovejas son bien pelones, hermano. ¿Cuántos de nosotros los predicadores, hermano, nos gusta el billete, hermano? Puro billete, hermano. No se habla ya de Dios, no se habla de salvación, no se habla de pecado, pero sí se habla de billete. Entre tú más vas a dar billete, vas a tener más billete. Lo engañamos a la gente. Y no es así, hermano. De verdad, eso es por eso contra todo. Cuando nosotros frenamos la verdad de Dios y queremos poner nuestra propia verdad, la ira de Dios, hermano, hay que tener. Dios, sí, hermano, lo soy honesto. Yo tengo gran temor de la ira de Dios. Aún en mis propias decisiones personales le digo: Señor, si yo tomo una decisión tan falsa, Señor, yo sé que tú te enojas. Amén. La injusticia abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca en el resultado, hermano. Lo que es injusticia abarca lo que es impiedad, pero la impiedad, pero más allá, lo enfoca en el resultado. El pecado ataca primero, ¿qué, hermano? La majestad de Dios y sus leyes. Primero, mi pecado, ¿qué es lo que ataca la majestad de Dios? La irreverencia a Dios. Lo que hace mi pecado me separa de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Viola sus leyes. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Los hombres no actúan rectamente porque no están, hermano, relacionados correctamente con Dios, quien es el único medio de fuente de la rectitud, hermano, solo. Si usted da cuenta, hermano, bien fácil lo vivimos a diario lo vivimos, hermano. Usted pone la diferencia entre un cristiano verdadero y uno del mundo. Cuando uno tiene la relación con Dios, si está tirado $1 allí, lo va a decir: hermano, recogí $1. Y si está tirado $100, hermano, recogí $100. Pero la persona le da tanto gusto si recogió esos $100 y le pregunta: ¿no lo viste? Es que nomás perdimos $100. No, la verdad no lo vi. ¿Cómo lo va a ver si está en su bolsa? Ve, ¿por qué? Porque no hay rectitud en él. Pero cuando uno dice: no, pero este $100 si tiene dueño y se luchó para ganar eso, ¿cómo voy a, si no es mío? Si lo encontré, lo tengo que regresar. Esa es lo que es Dios. La enemistad del hombre con su semejanza se origina en el hecho de estar en enemistad con Dios. Hermano, ¿sabe por qué nosotros nos peleamos, hermano? Nos peleamos con nuestra semejanza porque nosotros no tenemos una amistad con Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla de que el impío es enemigo de Dios. Antes, todos los que estamos aquí, hermano, éramos enemigos de Dios. Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, que aceptamos su salvación, nos volvimos, ¿qué, hermano? Amigos de Dios. Qué privilegio que usted es amigo de Dios. El pecado es la única cosa que Dios odia, ¿verdad? El pecado. Yo repetí eso muchas veces porque lo aprendí de mi pastor de sueño. Y he escuchado de otros pastores que dicen: hermano, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Ese es el dicho mal dicho.
No, hermano, yo soy pecador, entonces Dios me odia por mi pecado. No está separado el hombre con el pecado, no, por naturaleza nosotros somos pecadores. Él no odia, hermano, Él no odia a la gente pobre, a la gente rica, a los sencillos, a los inteligentes, a las personas sin talento o los que tienen grandes habilidades. Dios no odia eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha añadido al que tiene talento, hermano. Dios lo añadió eso. Dios odia el pecado que está en todo. Dios no odia al pobre ni odia al rico, hermano. El Dios odia porque es pecador, el rico y el pobre. Amén. Él solamente odia el pecado que esa persona y todas las demás practica por naturaleza, y el pecado acarrea su ira de forma inevitable. Hermano, mira lo que te voy a decir. Pensamos nosotros en nuestra humanidad que entre yo más me hago la víctima delante de Dios, pensamos nosotros que Dios me perdona mi pecado. ¿Sí me entienden, hermano? No es así, hermano. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. ¿Cuántas veces, hermano, yo como pastor he visto a hermanos donde he estado, ¿no? Lloran con un arrepentimiento, hermano, pidiendo perdón, sea a su esposo o a su esposa. Y después a los 15 días hacen lo mismo. Piensa de que por unas lágrimas que derramaron, de verdad, pidieron perdón. No es así, hermano. No hay necesidad de derramar lágrimas de cocodrilos, hermano. No, un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino, ¿qué es lo que hace? Hay un cambio en la vida de esa persona. ¿Sí me entienden, hermano? Esa es. Y eso es lo que Dios quiere. Dios haga responsable, hermano. Dios haga responsable o hace responsable a todas las personas por sus fallas morales y espirituales. Muchos de nosotros a veces yo he escuchado en consejería hermano, es que, ¿sabe qué, pastor? Es que yo pequé porque primero mi esposa me engañó, por eso yo también la engañé. Entonces quieren ser responsables de lo que hice el otro. Y eso no es así, hermano. Tu pecado es pecado suyo. Usted tiene 5 sentidos de hacerlo. Amén. Y Dios se enoja de eso, hermano. Yo no puedo decir, ay, hermano, yo pequé porque ustedes como iglesia no oraron por mí, por eso yo pequé. Lo quiere yo echar la culpa a ustedes como iglesia. Eso no es así, hermano. Yo tengo que tener mi oración, mi comunicación con Dios. Y si yo voy a pecar, y si yo voy a hacer lo malo, es porque nació de mí de hacerlo. ¿Sí me entienden, hermano? No puede yo echar la culpa a nadie. Así es Dios, hermano. La respuesta es que debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a quién, hermano, a Dios. La humanidad, el mundo entero resiste a la verdad de Dios porque no quieren dejar su pecado. Y le echan la culpa, no, es que ustedes se creen tan santos. No, hermano, nosotros no nos queremos ver tan santos nosotros. Es que necesitamos de Dios. La injusticia es la naturaleza del hombre de oponerse a la verdad de Dios. ¿No es cierto, hermano? La injusticia es la naturaleza de usted y yo de imponernos a la verdad de Dios. ¿Cuántas veces? Yo como pastor he pensado de eso, de esa manera. Yo sé que es verdad, pero como que no se encaja a lo que yo pienso. ¿Se acuerdan que más de alguna vez les he dicho? El problema es que nosotros queremos entender a Dios. Y usted y yo no vamos a entender a Dios porque Dios es grande. Nuestra mente, nosotros es tan pequeña. No, lo que Dios quiere es conocer a ese Dios verdadero, no entender. Conocer la palabra de Dios y escuchar el Evangelio tiene evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia y naturaleza santa. ¿De qué, hermano? De a través de eso. Míralo como dice Jeremías acerca de esto, hermano. Porque yo sé los pensamientos que tengo, dice el Señor, acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de que, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermano? No es esto. Muchos de nosotros, hermano, incluyendo a mí, no tenemos paz interna. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de Dios. ¿Qué es lo que desea más Dios de nosotros, hermano? Y no de mal, para daros el fin de... Esa es lo que Dios quiere, hermano. Entonces dice la palabra, entonces me invocaréis y vendréis y
oraréis a mí. ¿Qué hace el Señor, hermano? Pero mientras que nosotros estamos en pecado, Dios no nos oye. Los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios, ¿no es cierto, hermano? Nadie, hasta yo mismo, hermano, lucho. Ay, voy a estudiar, no voy a estudiar, ay, como que me da sueño, voy a relajarme un rato. No, es una obligación. Mira cómo dice la palabra de Dios acerca de esto, hermano. Los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos, ¿qué, hermano? Primero vamos a ver, la ira de Dios se revela desde ¿dónde dice Pablo? Desde el cielo. Y vemos aquí que dice Jesús acerca de él. Y esta es la condenación. ¿Cuál? La luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué más, hermano? Que la luz, porque sus obras eran, ¿qué, hermano? Ok, la gente sin Cristo nunca vas a esperar una obra buena. Aún nosotros, los que estamos aquí, encerrados en estas cuatro paredes, si tú vas a decir, yo quiero esperar una obra buena del pastor, pero si el pastor está alejado de Cristo, nunca vas a esperar una buena obra. La que hace buena obra en mí es el Señor. Por eso, separado de mí, nada podéis hacer. Solo por Cristo nosotros podemos hacer buena obra. Porque todo aquel que hace lo malo, que hace, hermano, aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué, hermano? Porque sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes por qué no viene la gente a la iglesia? Muy simple, hermano. Para que mi pecado no sea visto. Piensen de ellos de que porque nosotros vemos su pecado condenado, no, hermano, ellos ya están en una condenación y están esperando el infierno, que es más triste. Ya casi termino. Mira cómo dice el Salmo. Todos fuimos de esto. A menos yo, no sé usted. ¿Qué dice, hermano? Dice en esto su corazón. No hay Dios. ¿Sean qué, hermano? Hacen obras, ¿qué, hermano? No hay quien haga, ¿qué, hermano? Jehová miró ¿se acuerdan que Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo? ¿De dónde ve Jehová todo lo que es necio, corrompido, abominable? Nadie hace lo bueno. ¿Desde dónde mira el Señor? Desde el cielo, sobre los hijos de los hombres, para ver. Mira, hermano, todavía Dios se acuerda de que cuando Abraham tuvo la conversación con Dios diciendo, tan siquiera 50, Señor. No bajó a 45, bajó a 40, al final ningún bueno encontró Dios. Y es lo mismo que dice este salmo, hermano, para ver si había algún entendido que buscará a quien, hermano. Como Dios vio que no nadie lo busca, mandó a su Hijo para venir a buscarnos a nosotros. Amén. Y sí, hermano, todo, ¿qué, hermano? Todos se desviaron, hermano. Aún se corrompiendo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. No tienen discernimiento, hermano. ¿Sabe qué es la palabra discernimiento? Todos nosotros sin discernimiento hacemos las cosas. La palabra discernimiento es saber lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro. Siempre he puesto este ejemplo, no, pues este amigo fuma, también yo puedo fumar, ¿por qué? No hay discernimiento que fumar, pues me hace daño a mi salud. Nuestra persona es normal, ¿no? Todo lo hace, entonces yo también lo hago, pero sin darme cuenta de que, ¿por qué? Porque no tengo discernimiento de ver, no, esto me va a ir mal. Y eso es lo que no tener discernimiento. Mira cómo dice Dios acerca de eso. Mi escudo está en quién. Ojalá que sea el suyo también. Mi escudo está en Dios, que salva a quien, hermano, a los rectos de corazón. Pero este es lo más precioso, hermano. Mira, este para mí es lo más precioso. Dios es, hermano, juez justo. Y Dios está airado contra qué, hermano. Todo impío, todos los días está enojado Dios con los impíos. Y gracias a Dios porque Él es justo. Yo siempre le digo, hermano, si Dios fuera injusto, cada vez que pecamos, viene el castigo. Pero como Dios es grande en amor, entonces no. Él afila su espada. Ahora la pregunta aquí, hermano. ¿Entendió usted de dónde se revela la ira de Dios? En el momento que usted
no hace justicia a un hermano dentro de tu trabajo. Si te dijeron que son media hora de break, regrésate a la media hora. Porque es robar a la compañía si regresas nada de ya han pasado 5 minutos y regresas tan tarde. Eso, hermano, ya es injusticia. Y Dios se molesta de eso. A lo mejor hay compañías o hay supervisores que les va a ver bien, pero eso no se trata de que si me regaño, va a llegar un día que lo vas a encontrar al supervisor de mal. Ahora sí, de una vez no te va a decir que te has tardado una vez, no te dice, ya te tengo controlado, te das 1, 2, 3 veces, y ahora sí te vas para tu casa. Porque lo encontraste de mal, pero cuando está de buena ni te dice nada. Yo lo he visto en mi trabajo, hermano. Hace unas cuantas semanas sí lo hicieron una persona. Lo encontró de mal al supervisor y dijo, vete para tu casa, ¿bien? Mejor hay que hacerlo bien, regrésate puntual y ya, para no robar a la compañía. ¿Por qué? Pero es una convicción que hace Dios dentro del corazón. Amén. Porque Dios se molesta desde dónde? Desde los cielos. Amén. Hermano, Dios es un Dios de amor, pero también se enoja. Y cuando se enoja, nadie lo va a detener. Amén. Antes de culminar, hermano, le invito a las hermanas de orar por Leslie si puede pasar por acá, entre las hermanas se entregan lo que se recogió para